Materia en el universo. ¿Cómo hacen carbono las estrellas gigantes rojas? Ullswater, hogar del profesor Sir Fred Hoyle, quien ha revolucionado las ideas sobre la formación de los elementos en el universo. Es bastante probable que los físicos, más que los astrónomos, estuviesen pensando acerca del origen de los elementos siguiendo el artículo 39 de Bethe. Y creo que cuando Gamow comenzó a interesarse por la cosmología, de repente se dio cuenta que en los primeros momentos del universo él tenía la idea bastante particular de que habría suficientes neutrones y algunos protones, y pensó que tenía una mezcla casi ideal para producir los elementos de forma que todo podría juntarse. Gamow pensaba que el universo comenzó con un denso mar de neutrones. Inmediatamente comenzó a expandirse. Los neutrones se desintegraron para formar protones. Colisionando más tarde protones y neutrones, se puede liberar un rayo gamma y crearse un núcleo de deuterio, que a su vez colisiona con otro neutrón, produciendo un rayo gamma y un núcleo libre de hidrógeno. Ese núcleo puede desintegrarse por sí mismo para crear helio 3. Una vez que el helio 3 formado capta a uno de los neutrones restantes, emite un rayo gamma y forma helio 4. Entonces la idea básica de Gamow para la creación de núcleos fue una serie de absorciones de neutrones al comienzo del universo. Él pensó que este proceso se repetiría una y otra vez, hasta que con el tiempo se producirían todos los núcleos. Y cuando uno tiene esta clase de ideas, a juzgar por mi propia experiencia, uno ve los méritos de una nueva idea rápidamente, y no ve inconvenientes en comenzar. Pero estoy bastante seguro de que lo que sucedió fue que George ya había visto las marcas positivas antes de ver las marcas negativas, que fueron las ausencias de litio 5 y berilio 8, famosas ausencias en el 5 y el 8. No hay núcleos estables en esas masas 5 y 8. Supongamos que tratamos de formar un núcleo de masa 5 en el esquema de Gamow, que será helio 5. El neutrón simplemente rebota porque no hay forma de liberar energía y crear un núcleo estable. La idea de la captura de neutrones no funciona. No se creará helio 5 ni tampoco berilio 8. Fue en este estadio en el que se incorporó el profesor William Fowler. Él promovió la astrofísica nuclear en el laboratorio de Kellogg, que se encuentra en College, en Pasadena, California. Uno de los problemas que escogimos para trabajar fue la cuestión de la estabilidad del isótopo de berilio llamado berilio 8. La razón para esto es que el berilio que se encuentra en la naturaleza es el berilio 9. Pero debido a que los geólogos, los mineros y los químicos nunca habían encontrado berilio 8 mezclado con berilio 9, nosotros sospechamos que el berilio 8 era inestable y teníamos buenas razones partiendo de la física nuclear para creer en ello. Entonces bombardeamos el berilio 9 con protones en nuestros aceleradores de iones y produjimos deuterios y presumiblemente berilio 8. Ustedes pueden escribir esta reacción. Berilio 9 más un protón pasa a berilio 8 más un deuterio. Pero en vez de ver berilio 8, lo que vimos fueron dos partículas alfa. En otras palabras, el berilio 8 se disolvió en dos núcleos de helio. Entonces, aquí hay un importante proceso que no se incluyó en el esquema de Gamow. Si dos helios colisionan entre sí, pueden crear berilio 8, pero este se desintegra de nuevo casi inmediatamente. Entonces demostramos que el berilio 8 es en efecto inestable. Se desintegra como en 10, al menos en 15 segundos. Pero Edwin Salpeter, en Cornell, se interesó bastante en la aplicación de este fenómeno a lo que se conoce como helio ardiendo en estrellas gigantes rojas.
Cuando Salpeter se encontró con que había hecho estas mediciones, se vino a Caltech en 1951 y allí realizó el trabajo básico que nos abrió toda una nueva era de astrofísica nuclear. Lo que Salpeter arguyó fue que, aunque en el laboratorio berilio 8 formado se desintegra inmediatamente en dos partículas alfa, en una estrella gigante roja que ha convertido su hidrógeno interno en helio, y el helio está interactuando. Los núcleos de helio colisionan entre sí, formando berilio 8. Forma dividida de tal manera que hay una concentración de berilio 8 en equilibrio que Ed Salpeter pudo calcular. Durante un tiempo, dos partículas alfa fueron berilio 8. Él demostró que durante ese tiempo una tercera partícula alfa podría colisionar con el berilio 8 y formar carbono 12, el cual, como saben, es un núcleo estable, porque ustedes tienen bastante en su propio cuerpo. Bien, Salpeter hizo un cálculo para determinar la velocidad con que el berilio 8 habría de interactuar con las partículas alfa para formar el carbono 12. Y encontró que era bastante lenta, porque hizo lo que llamamos un cálculo no resonante. Aquí tenemos la situación. Salpeter pensó que tenía que haber alguna forma de que el berilio 8 entrara en el ciclo de reacciones nucleares, quizás durante su existencia momentánea. Otra partícula alfa podría aparecer también si las densidades fueran suficientemente altas, formando carbono 12 a baja energía. Pero el efecto túnel por sí solo era demasiado lento para hacer este trabajo sin densidades muy altas. Así que las colisiones serían muy frecuentes y muy altas las temperaturas para proporcionar la energía. El proceso nunca iría más allá de la formación transitoria de berilio 8. Las estrellas de la secuencia principal no eran buenas para hacer carbono de esta forma. A primera vista, las estrellas gigantes rojas parecen una apuesta aún peor porque tienen un exterior frío y una densidad media baja. Pero el punto vital es que tienen un núcleo muy diminuto en el que tienen lugar las reacciones nucleares según lo denso y lo caliente que esté el núcleo. El problema de la estructura estelar tenía que resolverse junto con un problema de física nuclear, y aquí es donde intervino Fred Hoyle. Ustedes tienen que darse cuenta de que esto es en cierta forma un asunto contradictorio, porque cuando hablamos acerca de una estrella gigante, estamos hablando acerca de estrellas tan grandes como el sistema solar, como la órbita de la Tierra alrededor del Sol, estrellas de un tamaño enorme. Y parece extraño preocuparse por algo tan denso y pequeño en el centro. Entonces el problema que tuvimos que enfrentar Martin Schwarzschild y yo fue cómo puede ser que una cosita densa del tamaño de un guisante en el centro de la estrella produzca esta inmensa y dilatada envoltura enormemente expandida en la zona externa de la estrella. Ese fue el problema que nos planteamos. Y este fue uno de los momentos más apasionantes de mi carrera cuando vimos que las cosas salían bien. Para convertirse en gigante roja, la estrella se separa de la secuencia principal y sigue un camino prácticamente vertical, pero luego algo detiene la evolución. Hoyle y Schwarzschild dijeron que este era el comienzo de las reacciones de formación de carbono. Pero la pregunta vital era, ¿son estas reacciones lo suficientemente frecuentes a densidades y temperaturas que reinan en el interior de las gigantes rojas? Resultó que me invitaron al Instituto de Tecnología de California por un periodo de 2 o 3 meses. Entonces pensé, sacaré todo este material de los archivos para sacudirlo y ver si por casualidad hay algo que Ed Salpeter haya omitido. Así comencé realmente en esto por segunda vez, por un motivo no muy valioso. Fue así como empezó todo, con una sensación de placer a medida que trabajaba. Si realmente lo hubiera hecho de forma original, habría obtenido más bien una sensación de espanto al observar que las cosas no funcionaban porque podían juntar 3 núcleos de helio y formar un núcleo de carbono. Todo muy bien. Pero tan pronto como se formaba el núcleo de carbono, era bastante más fácil añadir otro núcleo de helio para convertirlo en oxígeno. Entonces lo que parecía era que a medida que se creaba el carbono, este se convertía en oxígeno. Entonces esto creó el problema lógico de ¿por qué hay carbono en el mundo si tan pronto se crea se pierde? Este era el problema.
Así que pensé un poco en todo esto y llegué a la conclusión de que solo había una salida posible del atolladero. Para llegar a este punto me ayudó mucho el haber crecido en el laboratorio, haciendo esto y lo otro en Rutherford en mis años de estudiante. La salida consistía en que la reacción de helio, yendo a 3 núcleos de helio, fuera mucho más rápida que lo previsto hasta el momento. Calculé esta velocidad en mi primer trabajo. Y la única forma de hacerle ir más rápido era a través de una reacción resonante, como se dice en física nuclear. Reaction, the 3 helium nuclei getting together, went a lot faster than everybody had previously calculated, and I calculated in my first work, and as Ed Salpeter calculated. And the one way to make it go faster is, technically in nuclear physics, is known as a resonant reaction. Recuerden la forma de nuestro pozo de potencial nuclear. La altura lateral se debe a la repulsión eléctrica y el valle en el centro se debe a la fuerza de atracción nuclear. Supongamos que este pozo representa el potencial de una partícula alfa interactuando con berilio 8. La onda que representa a la partícula alfa, helio 4, se aproxima a la barrera y la atraviesa por efecto túnel. Pero debido a que la energía está debajo del máximo de la barrera, seguramente no hay apenas ninguna onda dentro del pozo. Eso quiere decir que la probabilidad de reacción sería baja, y Hoyle vio que simplemente no habría suficientes reacciones para formar gigantes rojas. Siempre es cierto que a energías mayores, la partícula atravesará la barrera por efecto túnel más fácilmente, pero además, a ciertas energías bien definidas, la probabilidad de reacción se aumentará enormemente. Esto es lo que se llama la reacción resonante, pero la energía tiene que ser justo la correcta, un poco por encima de la resonancia, y la probabilidad desciende de nuevo. Así que esta es la situación. Siempre que las energías de las partículas y las estrellas casen una resonancia en la reacción berilio-alfa, puede comprenderse la estructura de los gigantes rojos y la formación de carbono. Es un punto crucial. Hoyle explica la forma en que se relaciona el tiempo de vida del estado con la sección eficaz de resonancia de la formación de carbono 12. Pero lo que una resonancia provoca cuando las partículas se mueven las unas con respecto a las otras en órbitas complicadas es otra relación bastante aparte del núcleo estable que mantiene juntas a las partículas durante un tiempo. Es temporal, pero es más duradera. Y por tanto, durante este periodo mucho más largo, hay una posibilidad bastante mejor para que ellas encuentren la forma inusual que les hará combinarse para formar el núcleo estable. Es básicamente un factor de tiempo. Les concede tiempo para que estas interacciones complicadas encuentren la forma inusual que forma el núcleo estable. Vean, cuando uno pone 2 partículas nucleares juntas, como el berilio 8 aquí y las partículas alfa aquí, se funden para formar un simple compuesto. Y si uno las une en resonancia en ese sistema compuesto, entonces sucede mucho más rápido que sin resonancia. Y de esta manera Hoyle demostró que a la temperatura y densidad que él estaba seguro que ocurrían en las estrellas rojas gigantes cuando estaban quemando helio, tenía que haber una resonancia en la reacción berilio 8 más partícula alfa pasando a carbono 12, que se traduce diciendo que tenía que haber un estado en el núcleo de carbono 12. Un estado excitado en realidad. Un estado excitado que estaba justo por encima de la energía de masa del berilio 8 más una partícula alfa, y lo suficientemente por encima para que así tuviera cierta energía de colisión. Y calculó que era alrededor de 300.000 megaelectrones voltios. Él sumó eso a la energía de masa del berilio 8 y la energía de masa de las partículas alfa. Restó la energía de masa del carbono y obtuvo 7,68 millones de electronvoltios. De esta forma tan sencilla. That very straightforward ground. So
Así, cuando obtuve este resultado, me fui por ahí a hablar con los físicos nucleares acerca del mismo y pregunté: ¿hay alguna posibilidad de que exista semejante nivel allí? ¿Semejante resonancia allí? ¿En el núcleo de carbono? Y fue justo en ese momento cuando vi por primera vez a Willie Fowler. Fred Hoyle entró en escena en 1953. Él ya había visto Caltech anteriormente, pero en 1953 fue invitado a dar una conferencia. Y no sé cómo, a los Fowler, Artie y yo, se nos asignó el trabajo de recibir al conferenciante con un cóctel y una cena ligera antes de su charla, la cual tenía que ser ofrecida en el Pasadena City College, porque era el único que tenía el auditorio lo suficientemente grande para el famoso Fred Hoyle. Y creo que Fred estuvo hablando sobre la teoría del estado estacionario. De cualquier forma, por medio de esta afortunada misión, conocí a Fred Hoyle y lo invité al laboratorio. Y efectivamente, vino al día siguiente. Y de inmediato fue al grano, como es característico en Fred. Y no solo quiso hablar conmigo, sino con los Lorenson y con cualquiera en el laboratorio que escuchase su historia. Y yo recuerdo que Ward Weiling y algunos estudiantes graduados estaban en la habitación cuando Fred nos preguntó: ¿hay un estado excitado del núcleo de carbono 12 a 7,68 millones de electronvoltios? Vaya, nos quedamos todos simplemente asombrados, principalmente porque este inglés, este teórico, este ciudadano de Yorkshire, diría yo, viniese al laboratorio y nos preguntara si había específicamente un estado excitado en el carbono 12. Y no solo si había uno, sino que especificara exactamente dónde quería que estuviese. Decidimos complacerlo, aunque simplemente pensamos que algo insensato estaba ocurriendo allí, y yo no estaba convencido. Tommy Lorenson no estaba convencido. Estábamos ocupados, teníamos otras cosas que hacer. ¿Con qué derecho venía este teórico de Yorkshire a nuestro laboratorio a decirnos que lo dejáramos todo y nos dedicáramos a buscar su estado excitado en el carbono 12? De esta forma, lo que realmente sucedió fue que Ward Weiling decidió intentarlo. What actually happened was that Ward Weiling decided to give it a go. Yo había estado trabajando con este gran espectrómetro magnético para partículas cargadas, y esto me sugirió una idea para medir la energía de los estados en el carbono 12. Íbamos a utilizar esta reacción de nitrógeno 14 más deuterón yendo a carbono 12 más partícula alfa. Midiendo la energía de las partículas alfa, tendremos la energía de los estados excitados en el carbono 12. Ahora, para este experimento, el rayo de deuterones baja desde arriba, desde el acelerador hacia abajo, a través de este conducto, y colisiona con una diana de nitrógeno en el centro de esta cámara. Las partículas alfa producidas en la reacción se dispersan en todas direcciones. Algunas salen por este lado y entran en el campo magnético. Las partículas alfa cargadas se desvían en el campo magnético alrededor de 180 grados y caen en un detector aquí abajo. El campo magnético está bajo nuestro control, y cuando disminuimos el campo magnético, disminuimos la energía de las partículas alfa que el detector acepta. Este espectrómetro magnético nos permite medir la energía de las alfas producidas en esta reacción. Ahora, cuando medimos el número de alfas como una función de la energía de las alfas, esperamos ver un nivel por aquí, correspondiente a la formación de carbono 12 en su estado básico. El carbono 12 tiene energía mínima, la partícula alfa tiene energía máxima. Pero el carbono 12 tiene estados excitados y hay un estado bien conocido de 4,4 millones de electronvoltios.
Y si el carbono 12 se deja no en su estado básico, sino en el nivel excitado, esperaríamos que las alfas tuviesen menor energía. Esperaríamos ver otro grupo de alfas aquí, correspondiendo al nivel 4,4 millones de electronvoltios. Ahora bien, lo que estábamos buscando era otro grupo de alfas con menos energía aún, correspondientes a la formación de carbono 12 en este estado excitado a 7,68 millones de electronvoltios que Hoyle dijo que encontraríamos. Así que estábamos buscando un pequeño grupo de partículas alfa aquí fuera, correspondientes a 7,68 millones de electronvoltios. Entonces ponemos en la diana nitrógeno, bombardeamos los deuterones y medimos la energía de las alfas que observamos. Y aquí hay un cuadro de nuestros datos originales. Ahora bien, el estado base, los grupos alfa de alta energía correspondientes a la transición del estado base del carbono 12, no aparecen en este gráfico. Pero aquí se ve un grupo fuerte de alfas de alrededor de 7 millones de electronvoltios, y esto corresponde a la formación de carbono 12 en su nivel excitado de 4,4 millones de electronvoltios. Y después, cuando descendemos a energías de partículas alfa más bajas, llegamos a un pequeño grupo aquí, alrededor de 4,79 millones de electronvoltios, y este corresponde a la formación de carbono 12 en el nivel excitado de 7,68 millones de electronvoltios. Este es el nivel que estábamos buscando. Para los que estábamos trabajando en este experimento, nuestro grupo, esto fue bastante emocionante. Las pruebas eran claras y contundentes, e incluso los escépticos estuvieron de acuerdo en que Hoyle lo había pronosticado. La situación de un nivel de energía nuclear. Y hasta donde yo sé, esto no había sucedido nunca antes, ni sucedió después. Y para el grupo de jóvenes que estaban trabajando conmigo en esto, este fue un experimento apasionante. Tardamos aproximadamente 10 días en hacer el experimento. Y aunque 10 días pueden parecer un periodo corto de tiempo, 30 años después puedo asegurarles que eso es mucho tiempo, cuando uno sabe que está en ascuas y que en cualquier momento te pueden descubrir en un error. Y todavía recuerdo que en esos 10 días la primera pista que tuve fue que si había encontrado algo. Había algo allí que emergía, pero seguí yendo al laboratorio y diciendo, ¿pero dónde está? Él tenía que estar de acuerdo con mi número si era correcto. Y entonces dijeron, bien, realmente no podemos decirte eso todavía porque no lo hemos determinado con total exactitud. Pero a los 10 días lo teníamos y el número estaba donde debía, dentro de un pequeño margen. Y de esta forma, Ward Wheeling y sus colaboradores realizaron un experimento donde demostraron que Fred estaba en lo cierto. Y el estado estaba casi exactamente donde él había dicho que tenía que estar. Por ejemplo, él dijo 7,68 millones de electronvoltios. Ahora sabemos que es 7,654. Entonces, se puede ver con qué exactitud lo calculó Fred a partir exclusivamente de astrofísica, la existencia y energía de un estado excitado en un núcleo. Y actualmente se sabe que los teóricos del núcleo no pueden hacer eso utilizando la teoría nuclear pura, porque los núcleos integran sistemas de muchos protones y neutrones, y es imposible hacer un cálculo claro de dónde habría de estar un estado. Una vez que los experimentadores hallamos el estado que ven, los teóricos pueden explicarlo. Y ahora sabemos bastante, y la teoría mejora y mejora. Pero en aquel entonces era una verdadera hazaña. Cuando lo conseguí, cuando todo encajó, no solo dije, bien, caballeros, quítense los sombreros. Me pregunté cuál sería el siguiente paso.